Bien, siguiendo la temática de equilibrio químico en una reacción elemental, ya hemos visto lo que es la constante Kc, vimos el valor de Q o cociente de reacción para predecir la dirección de avance de una reacción elemental, y ahora hay que ver la parte de la relación que tiene el valor de Kc con la presión en una reacción elemental. Así que el tema del día de hoy es la constante de equilibrio Kc en función a la presión del sistema donde se esté llevando a cabo la reacción elemental. Si bien existen diferentes formas en las que podemos expresar la constante de equilibrio Kc, hemos analizado que pues, esta expresión de Kc relaciona en sí las concentraciones de las sustancias que participan en una reacción en equilibrio siempre y cuando sea elemental, y pues habíamos estado hablando de que pues esas son dependientes a la temperatura. Sin embargo, cuando hablamos de los estados físicos en los cuales se encuentran los productos y los reactivos que participan en la reacción elemental, pues estos o este estado físico va a repercutir en el tipo de constante que se va a utilizar para expresar el equilibrio de la reacción. Si es un gas ideal o si son otro tipo de sustancias que no precisamente son gases, o si en realidad son todas las especies gases ideales, o si nada más uno o dos reactivos son gases y los demás son otras sustancias con otro estado. Eso va a depender pues, de las condiciones de presión en las que se encuentren. Recuerden que el estado de agregación de la materia depende de la temperatura y depende de la presión en el sistema. Así que la presión en sí tiene un efecto directo sobre las condiciones en las cuales se van a encontrar los participantes en una reacción elemental. Por lo tanto, la presión de un gas, si en el sistema el reactivo o el producto es un gas, va a ser proporcional al número de moles de cada litro que haya en el sistema, ya que a partir de esta expresión se puede deducir la ecuación general de los gases ideales, donde nos dice que PV es igual a nRT, donde sabemos que presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura en grados Kelvin. Así que la manera en que vamos a expresar esta relación de la función de la presión sobre el sistema y sobre la relación que tiene con la constante Kc, pues la vamos a expresar de la siguiente manera. Es decir, nosotros en el sistema nos interesa conocer el valor de la presión, y esta va a estar dada por la cierta cantidad de número de moles que haya de las sustancias participantes en el sistema sobre un volumen determinado. Veíamos antier el caso de un problema de cociente de reacción donde nos decían que usábamos un sistema de 3.5 litros de volumen. En este caso, la relación del número de moles sobre el volumen, lo que nos da la molaridad, pues depende, se repercute directamente sobre el valor de la presión, y así que la presión está dada igual a esa cantidad de número de moles N sobre volumen por la constante R 0.0821 por la temperatura en grados Kelvin. Y también la podemos representar por presión, que de la misma manera como presión es igual a 0, donde se representaría la molaridad de las sustancias que están participando por R por T. Entonces, con esta expresión uno puede representar el cambio necesario para establecer el equilibrio en términos de presiones, siempre y cuando los componentes en la reacción que estén llevándose a cabo sean gaseosos y que dependan o estén en función a la presión parcial de las sustancias gaseosas que están en el medio de reacción o que están en nuestro sistema, y que estas sustancias gaseosas pues participen directamente en el equilibrio. Así que a la nueva forma de representar la constante de una reacción en equilibrio cuando sus participantes estén en condiciones gaseosas la vamos a llamar Kp. Y esta pues nos dice la relación de el equilibrio que llega a una reacción cuando es elemental y sus componentes están en estado gaseoso.
Por lo tanto, si nosotros tenemos un ejemplo de ecuación química en donde nos dicen que representemos el equilibrio de reacción para la siguiente ecuación elemental en donde A, B, C y D son gases, todos son gases, a esta nueva expresión para representar el equilibrio químico de estos gases que tú sabes que son ideales y que pues dependen de la presión y la temperatura, lo vamos a llamar Kp, a la forma de expresar ese equilibrio químico. Y Kp va a estar dada por el valor de las presiones parciales de cada una de estas sustancias en el sistema por las concentraciones elevadas del coeficiente estequiométrico del valor que esté dado de acuerdo a la sustancia que se trate. Por lo tanto, Kp es igual a la presión parcial por las concentraciones de C elevado a su coeficiente estequiométrico por la presión parcial de la sustancia D elevada a la concentración, por la concentración de la sustancia D elevada a su coeficiente estequiométrico entre la presión parcial de la sustancia A que va a multiplicar a las concentraciones elevadas al coeficiente estequiométrico de A por la presión parcial de la sustancia B por las concentraciones de esta sustancia B elevadas a su coeficiente estequiométrico. Esta va a ser la fórmula para representar el equilibrio de reacción cuando una reacción elemental está alcanzando el equilibrio y todos los involucrados, todos los participantes son gases. Entonces, aquí pues estaríamos recordando que la forma de expresar el equilibrio de reacción en un sistema en donde participan tanto gases como otros tipos de sustancias líquidas y gaseosas, pues estamos hablando como gases. La representaríamos de la siguiente manera a los involucrados que participan directamente en el equilibrio, que son pues los gases. La representaríamos como Kc. Sin embargo, cuando los participantes de la reacción elemental son absolutamente todos gases, estaríamos ocupando la expresión de Kp para representar el equilibrio de reacción. Así que esto pues lo tienen que subrayar y anotar en su cuaderno. El Kp solo interviene en las especies en estado gaseoso. Y de preferencia que todas las especies en estado gaseoso se encuentren en la reacción elemental. Y tenemos el siguiente ejemplo. Vean, por ejemplo, que bien, entonces sabemos que la representación de Kp solo va a estar dada por aquellas especies gaseosas que intervienen en un equilibrio de reacción elemental. Tenemos el siguiente ejemplo, nos dice, escribe la Kp para el siguiente equilibrio de reacción. Tenemos la reacción de formación en amoníaco, donde interviene 1 mol de nitrógeno gaseoso, 3 moles de hidrógeno gaseoso, reaccionan entre sí, se lleva a cabo un equilibrio y se forman 2 moles finales de amoníaco gaseoso. Representa el Kp. El Kp está representado por las presiones parciales individuales, ¿verdad?, de el amoníaco, del nitrógeno y del hidrógeno. Por lo tanto, las condiciones es que para poder representar el Kp como equilibrio químico será que todos estén en estado gaseoso, y la fórmula para representarlo pues es esta: Kp es igual a las presiones parciales por las concentraciones de las sustancias que están involucradas en estado gaseoso elevadas a estas presiones a sus coeficientes estequiométricos de cada una. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, nosotros ya aquí ya tenemos el siguiente caso. Nos dice en la actividad. Esas pues las tienen que escribir en su cuaderno porque son ejemplos que les sirven para su examen. Entonces me dice en la actividad, escribe el Kp para los siguientes ejercicios de equilibrio de reacciones elementales. Nos dan los incisos y tenemos dos ecuaciones químicas que están alcanzando el equilibrio, en donde vemos que hay sustancias involucradas en estado sólido, en estado de gas, y tenemos que decidir cuáles son las que vamos a utilizar para poder representar Kp. Recuerda que Kp es la expresión que nos dice que una reacción se encuentra en equilibrio siempre y cuando al menos la mayoría de sus integrantes estén en estado de gas, o bien si lo están solamente representar los que son gases ideales y que estén dependientes de una presión parcial individual del sistema en el que se encuentre. Nosotros representaríamos el valor de Kp
tomando en cuenta las presiones parciales de las sustancias que se encuentran en estado de gas. Entonces, en esta reacción donde vemos dióxido de carbono que reacciona con cloro diatómico en estado de gas, y vemos también otros que carbonato de calcio sólido, vemos óxido de calcio sólido y vemos dióxido de carbono gaseoso, pues estas tenemos que considerarlas. Por ejemplo, para representar el Kp de nuestra primera reacción, vamos a representar cuáles son las sustancias que se encuentran en estado gaseoso, y en este caso estamos viendo que todas están en estado gaseoso menos el carbono, que se encuentra en estado sólido. Por lo tanto, el valor de Kp va a estar dada por los productos, las concentraciones de los productos por las presiones parciales elevadas al coeficiente estequiométrico entre las concentraciones de los reactivos por las presiones parciales elevadas a su coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, del lado de los productos solo tenemos las siguientes reacciones. Entonces, pues nosotros vemos que tenemos aquí este compuesto que es el fosgeno, que en sí es el oxicloruro de carbono. Entonces, este oxicloruro de carbono o fosgeno es un gas venenoso que se produce por la reacción entre carbono, estado sólido, dióxido de carbono, estado gaseoso, cloro diatómico de estado gaseoso para producir este gas venenoso. Entonces, tomaríamos en cuenta la presión parcial de ese fosgeno y el valor del coeficiente estequiométrico. También tomaríamos en cuenta, para poder representar Kp, la presión parcial del dióxido de carbono elevado a su coeficiente estequiométrico, tomando en cuenta las concentraciones de este dióxido de carbono, y también la presión parcial del cloruro, el cual estaríamos tomando en cuenta su coeficiente estequiométrico, pero no tomaríamos en cuenta el carbono sólido. En el caso del Kp de la segunda reacción del inciso B, todos están en estado sólido menos el dióxido de carbono. No tomamos en cuenta ni el carbonato ni el dióxido de calcio porque no son gases, y el Kp solamente me representa aquellos involucrados en gases. Si me piden Kp, pues yo lo represento con las presiones parciales. Si me piden Kc, yo lo represento tomando en cuenta aquellos que participan directamente en la reacción, que generalmente son los gases. Siempre y cuando me pidan Kc o Kp, pues yo para Kp sé que tengo que usar las presiones parciales, y para Kc solamente las concentraciones elevadas a los coeficientes estequiométricos. Bien, y ahora, si nosotros ya sabemos que para expresar la constante de equilibrio de una reacción podemos utilizar Kc o Kp, siempre y cuando pues conozcamos las presiones parciales de cada uno de los gases involucrados en las reacciones elementales, pues podemos tener una relación entre ambas, o bien podemos calcular Kc por el valor de Kp. Pero entonces, a partir de este cálculo, nosotros pues vamos a continuar con el siguiente tema o subtema, que nos habla de cómo es que ese valor de Kc se relaciona con Kp para expresarse de diferentes modos y calcularse a partir de Kp el valor de Kc para la constante de equilibrio de una reacción elemental. Siempre hay que recordar que las ecuaciones químicas que se van a llevar a cabo para cumplir un equilibrio químico van a tener las características de ser reacciones elementales que se llevan a cabo en una sola etapa, y en donde pues la mayoría de las sustancias que participan, o en su totalidad que participan en la reacción, son gases. Entonces, si nosotros vemos que en una reacción donde se lleva a cabo un equilibrio químico, la mayoría de las especies son gaseosas o todas las especies son gaseosas,
podemos representar cuando en su totalidad son gaseosas el equilibrio químico con un valor de Kc. Con este valor de Kc nosotros podemos representar el equilibrio químico. Ahora, si en la reacción y en el problema que nos estén planteando nos dice calcula el valor de Kp y no nos dan las concentraciones del equilibrio, pero nos dicen que están las presiones parciales y las concentraciones de las especies involucradas, nosotros en vez de representar Kc representaremos Kp, siempre y cuando lo que nos diga el problema. Si quiere la relación de Kc, pues lo podemos poner y también podemos poner el valor de Kp. Recuerda que para trazar el valor de Kp solamente te debes de saber el valor de las presiones parciales y esta pues está dada a través de la ecuación de los gases ideales, donde tú conoces el valor de n cantidad de moles por una capacidad de un litro determinado por el valor de R por T y puedes tú calcular el valor de las presiones parciales para cada uno de ellos. Entonces, continuando con este tema, sabemos que todas las especies de gaseosas en una reacción elemental que se está alcanzando el equilibrio, pues se representa con el valor de Kc, si me pides ese valor. Si no, Kp también lo puedes representar, pero debes de conocer las presiones parciales. Ahora, según la ecuación general de los gases ideales, que es igual a Pv igual a nRT, la presión parcial de un gas en una mezcla de un gas total, de gases totales, va a estar representada a partir de la PI o presión parcial y está dada por la n cantidad de moles individuales de la sustancia gaseosa por el valor de R por el valor de la temperatura en grados Kelvin entre el volumen del sistema, que bien puede estar representada por CI, que es la concentración molar de cada una de las especies individuales de los gases que involucran el equilibrio de reacción en el sistema, por el valor de R por T, y esa pues la representaríamos cuando nosotros no conocemos el valor de la concentración, pero sí de las presiones parciales. Podemos representar este valor de la concentración individual igual a las presiones individuales o las presiones parciales de cada uno de ellos entre el valor de R universal de los gases 0.0821 por la temperatura en grados Kelvin. Si bien la mayoría de los problemas nos piden que nosotros sustituyamos estos valores de presión parcial a partir de la ecuación de los gases ideales que se ha despejado y con estos los sustituyemos para calcular el valor de Kc. Entonces nosotros podemos calcular el valor de Kc cuando no se nos dan las concentraciones en equilibrio de las especies que están llevando a cabo la reacción elemental y nos dan valores de presión como son gases ideales, nosotros podemos calcular el valor de Kc. Pero ¿qué es lo que necesitamos conocer? Primero, las presiones parciales de cada una de las especies que participan y tener en cuenta el valor de R y el valor de la temperatura en grados Kelvin. Kc va a estar representada igual al producto de la multiplicación que hay entre la presión parcial del producto C entre R por T elevado al coeficiente estequiométrico de esa especie de reactivo, del producto que esté sintetizándose, formándose, por la cantidad de concentración de por la presión elevado también al coeficiente estequiométrico, que no se nos olvide también dividirlo entre el valor de R por T elevado a su coeficiente estequiométrico, todo esto englobado en una sola operación, y esta tiene que estar dividida por el producto de la multiplicación de la razón que existe entre las presiones parciales de la sustancia A entre R por T elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicado por la presión parcial de la sustancia B entre R por T elevado a su coeficiente estequiométrico. Si bien nosotros conocemos estos valores, podemos calcular el valor de Kc, pero
Esto se simplifica con decir que la presión parcial multiplica multiplica a las presiones individuales de cada una de las sustancias que participan en la reacción cuando nosotros la conocemos por las concentraciones de C, D, A y B elevados a coeficientes estequiométricos, que van a estar multiplicadas por la razón de 1 sobre RT elevada a la variación de la cantidad de moles. Esas son dos formas de expresar el valor de Kc. Si tú quieres usar las dos, está bien porque es correcto y tú sabes en qué momento lo vas a ocupar, porque en un momento te pueden dar un dato o bien te dicen valores directos de presiones y de esa manera pues la puedes representar. Si bien tú puedes usar la expresión de Kc es igual a esta fórmula, o más simplificado a las presiones parciales de cada uno de ellos, de las especies involucradas, multiplicadas por sí mismas elevados a coeficientes estequiométricos por 1 sobre RT elevado a la variación de cantidad de moles. Cualquiera de estas dos puedes utilizar tú. Esta ecuación de cálculo de Kc a partir del valor de las presiones parciales de las sustancias gaseosas que estén llevándose en una reacción elemental, las debes de anotar tú en tu formulario porque va a haber cálculos de Kc a partir de Kp. Y bien, pues nosotros sabemos que Kp es todo lo que acabamos de mencionar sobre las presiones parciales, es esto Kp. Entonces, si nosotros conocemos la variación de n cantidad de número de moles, que va a estar dada igual a la cantidad de moles que hay entre un producto C más D menos la cantidad de moles que hay entre un reactivo A más B, esta variación de n cantidad de número de moles se van a sustituir en el valor de Kp para hacer más simplificada nuestra fórmula para obtener el valor de Kc a partir de Kp, y esta va a estar dada donde Kc es igual a Kp por 1 sobre RT elevada a la variación de n cantidad de número de moles. Un tip que te deja el libro es que recuerdes las fórmulas anteriores de los gases ideales donde se calculaba la presión parcial. Por ejemplo, en muchos casos no te pueden decir la presión parcial, pero te dan una fracción molar. Entonces, esa fracción molar tú la ocupas para poder calcular la presión parcial, y la fracción molar te la pueden expresar, y esa fracción molar es individual para cada una de las sustancias. Esa fracción molar de un gas de A, un gas de B, un gas de D, un gas de C, se debe de multiplicar por la presión total del sistema para poder determinar el valor de la presión parcial. Fracción molar por presión total es igual a la presión parcial. O bien, la presión parcial está dada a esta fracción molar por la presión total, y esta fracción molar la vamos a representar o la vamos a calcular a través de la n cantidad de moles de una especie en un medio de reacción de una n cantidad de moles sobre la sumatoria de los moles totales del sistema. Por ejemplo, esa fracción molar a esto X trióxido de azufre, aquí le están representando como la fracción molar del trióxido de azufre, la calculamos a partir de los moles que hay de trióxido de azufre sobre los moles totales del sistema de una reacción elemental. Esta es la reacción de formación de trióxido de azufre, y en el trióxido de azufre pues tenemos la participación de los reactivos y de los productos. En este caso pues es un solo producto, que es el trióxido de azufre, y trióxido de azufre tiene una cantidad de n moles y luego individuales para trióxido de azufre, y luego sabemos que los reactivos pues son dióxido de azufre y oxígeno, pero también cada uno de ellos tiene una cantidad de n
moles individuales para estos dos reactivos. Entonces la sumatoria de toda esta cantidad de moles del sistema de la reacción elemental pues nos permite una N total, una cantidad de moles totales del sistema que están participando en la reacción elemental, y esta tú la vas a ocupar, esta es una sumatoria y tú lo vas a ocupar para poder calcular la fracción molar. La fracción molar no es más que una división de la cantidad de moles individuales de la sustancia de interés que tú quieras conocer su fracción molar sobre el número de moles totales de toda la reacción elemental que se está llevando a cabo. Entonces esos son dos tips que te da el libro para que tú recuerdes cómo calcular esa fracción molar. Pero a nosotros nos interesa recordar que Kc se puede calcular por el valor de Kp. Y Kp es la presión parcial individual de cada una de las sustancias que participan en un proceso de reacción elemental hacia el equilibrio, que va a estar multiplicada por 1 sobre RT elevada a la variación de n cantidad de moles. Esa es una manera de representarla. Así cuando tú quieras calcular Kp y no sabes las presiones parciales o no te la dan, tú utilizas las fórmulas de presión parcial, donde presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total del sistema, y si no te sabes la fracción molar, tú calculas la fracción molar con esta fórmula que ya hemos visto, que me dice que la representamos con una X y me dice que la fracción molar es X y que está dada por número de moles de la sustancia de interés sobre número de moles totales del sistema en estado gaseoso. Bien, esas ecuaciones por favor las anotamos en el formulario. ¿Cómo podemos calcular Kc a partir de Kp cuando en el dato de los problemas no me dicen el valor de las concentraciones en equilibrio? ¿Cómo calculamos la presión parcial con las fórmulas de fracción molar? Todo eso lo anotan en su cuaderno y lo van a añadir al formulario para este tercer parcial. Bien, y solo para terminar la explicación de las fórmulas, solo recuerda algo bien importante que también se me estaba pasando, es que pues tanto Kc como Kp depende de la temperatura, y la temperatura va a repercutir directamente al valor de la presión parcial del sistema. Y también en la fórmula de Kc a partir de Kp por la relación de la razón entre 1 sobre RT elevado al valor de la variación de n cantidad de moles del sistema, pues nada más la variación de n cantidad de moles, estaríamos hablando de los moles estequiométricos que hay en la reacción. Solamente eso es recordatorio. Nunca involucraríamos los moles que estás resolviendo tú del problema, sino la n cantidad de moles estequiométricos que hay en tu reacción elemental. Número estequiométrico. Y ahorita les pongo un problemita que se van a llevar de tarea para contestar en su casa.